Hola a todos. En el siguiente vídeo me propongo realizar una explicación del epígrafe 2.1 que se titula Al-Ándalus, la conquista musulmana de la península ibérica, Emirato y Califato de Córdoba. Y con ello comenzamos el bloque 2, que será el de la Edad Media en la península ibérica. Antes de nada me gustaría que si fueseis conscientes de las causas del inicio de la conquista de los musulmanes y lo que supondrá la caída del reino visigodo de Toledo. Hay tres factores fundamentales. Uno de ellos es la fuerza expansiva del Islam. Simplemente observando el siguiente mapa os podéis dar cuenta de cómo el Islam, que es una nueva religión predicada por Mahoma, digamos que podemos establecerla a partir del 622, que es cuando Mahoma sale de la Meca junto con sus seguidores y llega hasta Medina, lo que se denomina la Égira, en el año 622. A partir de ese momento, poco a poco, esta religión se va extendiendo por la península arábiga y a partir de los 4 califas ortodoxos se extiende militarmente a muchos otros territorios, sobre todo de Oriente Próximo y del norte de África, de lo que era la parte sur del antiguo Imperio Romano, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no se trata solo de una religión, sino que se va a crear una unidad política vinculada a la misma. ¿Por qué? Porque los 4 califas ortodoxos, que son los sucesores de Mahoma, el título que tienen es de califa, que es la máxima autoridad religiosa, pero también política de los musulmanes. Por tanto, se creará un imperio musulmán, cuyos habitantes, la mayor parte de ellos, van a profesar el Islam. Por tanto, se produce una expansión rapidísima por numerosos territorios de Oriente Próximo, llegando hasta el río Indo y del norte de África. Y la provincia más occidental de todas va a ser Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre que le dan los musulmanes a la península ibérica, que quiere decir algo así como tierra entre ríos. Por tanto, uno de los factores fundamentales va a ser una expansión rapidísima desde... daos cuenta de que en el 622 se crea la religión y en el 711 se produce la conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes. En menos de 100 años se han extendido desde la capital, que posteriormente será Damasco, hasta la península ibérica. Otro de los factores importantes es la debilidad interna de los visigodos. Ya habíamos hablado que la monarquía electiva lastraba la estabilidad política, porque favorecía que hubiese numerosos levantamientos y guerras civiles entre los miembros de la nobleza visigoda. Esto ocurre, como observaremos aquí. Y es que en la batalla de Guadalete, en el 711, las tropas de Tarik, que era un general bereber, que estaba a las órdenes del gobernador del norte de África, que era Muza, dentro del imperio musulmán, estas tropas bereberes habían cruzado el estrecho de Gibraltar atendiendo a la llamada de alguno de los nobles visigodos, en este caso Aquilas II, que quería disputarle el trono al rey visigodo Rodrigo. La cuestión es que el rey Rodrigo va a luchar contra los bereberes en la batalla de Guadalete, donde será derrotado. Es muy interesante que en esta representación, por ejemplo, observamos cómo algunos nobles visigodos, estos que se encuentran por aquí, algunos nobles visigodos, todos ellos familia de Aquilas II, abandonan al monarca en medio del enfrentamiento. Y el rey don Rodrigo lo que va a hacer, que lo tenemos aquí, es perecer. Morirá en el río Guadalete. Por tanto, la batalla de Guadalete es la batalla fundamental para entender la conquista musulmana de la península ibérica. Otro de los factores fundamentales será los pactos de capitulación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los musulmanes consiguen expandirse rápidamente tras la batalla del Guadalete, consiguen expandirse rápidamente y ocupar los territorios del reino visigodo de Toledo. ¿Por qué? Porque buena parte de los nobles visigodos llegan a acuerdos con los musulmanes, ya que estos les van a permitir mantener sus propiedades e incluso su religión. De esta forma, llegan a ciertos pactos y podrán ocupar en menos de 7 años rápidamente casi todo el territorio peninsular, exceptuando ciertas zonas de la cordillera cantábrica que no les interesan demasiado, ¿vale? Por tanto, volvemos al epígrafe para comentar cómo aquí hablamos del conflicto entre Rodrigo y Aquilas II. Rodrigo es el rey y el candidato a la corona visigoda es Aquilas II.
Aquí la segundo. Este último pide ayuda a los musulmanes. Dentro de los musulmanes tenemos a Tariq, que es el protagonista de la batalla de Guadalete, que es un general bereber, y Muza, que es gobernador del norte de África. Tras la victoria de Guadalete, va a ser Muza el que organizará la ocupación de Al-Ándalus, de la península ibérica. Batalla de Guadalete, muerte de Don Rodrigo por los musulmanes y duración corta del periodo de conquista, en torno a 7 años. Para el año 718, prácticamente, como hemos visto aquí, prácticamente había sido ocupado toda la península ibérica e incluso consiguen traspasar los Pirineos y ocupar la provincia de la Septimania. Veremos que solo serán frenados en el año 732 en la batalla de Poitiers, cuando el gobernador Al-Ghafiqi, que lo tenemos aquí, sale de Pamplona intentando ocupar puestos avanzados del reino franco, será derrotado en Poitiers por Carlos Martel. ¿Vale? Bueno, volvemos al epígrafe para hablar de las fases de la evolución política de Al-Ándalus. Hemos de ser conscientes de que en un primer momento estas conquistas realizadas por Tariq y por Muza despiertan cierto recelo entre los miembros del califato omeya, que se encontraba en Damasco. Daos cuenta de que la capital se encontraba en Damasco, que está lejísimos. Está aquí. Entonces, sí que eran conscientes de que era difícil controlar esta provincia. No obstante, cuando se ocupa todo el territorio, sobre todo por la iniciativa de los propios gobernadores del norte de África, deciden incorporar este territorio como provincia del Imperio Musulmán. Esta provincia se le llamará Al-Ándalus. A partir de ese momento tendremos un emir, que es el gobernador de Al-Ándalus. Entonces hablamos de un emirato dependiente de Damasco. Por tanto, la primera fase de Al-Ándalus será el emirato dependiente de Damasco, entre el 711, que es el momento en el que se inicia la conquista, y el 756. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Por la escasa resistencia peninsular. Ya hemos visto que se ocupa rápidamente Al-Ándalus, y solo en el ámbito cantábrico se produce la derrota de Covadonga por parte de los musulmanes. En este caso, la única victoria de los cristianos, aunque realmente no se trata de una gran batalla, sino que más bien es una escaramuza. Y realmente los musulmanes no tenían gran interés por ocupar esas zonas de la cordillera cantábrica que no podían ser explotadas desde un punto de vista agrario. Y también hemos visto en el mapa anteriormente la expansión más allá de los Pirineos. Y son frenados por los francos en la batalla de Poitiers en el 732. Todo esto ya lo he explicado anteriormente, ¿vale? Este será el punto de máxima expansión del imperio musulmán, ¿vale? Esto es interesante porque es interesante que comprendáis que el Emirato Independiente de Córdoba, que comienza en el 756, se produce bajo el mandato de Abderramán I. Bueno, ¿por qué es importante esto? Y hemos puesto que era de la dinastía omeya. Vale. Es importante porque tenemos aquí el Emirato Independiente de Córdoba, pone llegada del omeya Abderramán a la península en el año 756. Resulta que, como hemos dicho anteriormente, el imperio musulmán estaba dirigido por un califa. En este caso, los califas pertenecientes a la dinastía omeya. La dinastía omeya que tenía su capital en Damasco. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 750 el califa omeya será asesinado junto con todos sus descendientes por parte de Abu Abbas, que será el fundador de la nueva dinastía, que son los abásidas, que trasladarán su capital a Bagdad. Por tanto, digamos que se produce un levantamiento, una especie de guerra civil en el imperio musulmán y que la dinastía que hasta ese momento había sido la que tenía la máxima autoridad, que eran los omeyas, la van a perder. De hecho, van a ser asesinados todos los descendientes, exceptuando uno que sobrevive, que es capaz de escaparse desde Damasco e irse al territorio más lejano de la capital del ámbito de Oriente Próximo, que será la provincia más occidental, que es Al-Ándalus. Por tanto, ¿qué hace Abderramán? Abderramán se escapa, viene desde Siria, ¿vale? Y llega a la península ibérica. En la península ibérica se encuentra con un territorio
en el que había un elevado número de conflictos entre las diversas etnias que habían conquistado la península ibérica. Dentro de los musulmanes tenemos árabes, sirios, bereberes, y luego en un escalafón inferior estaría la población hispano-romano-visigoda. Por un lado, los que se han convertido en Islam, que se les llamará muladíes, y por otro lado, los que siguen manteniendo su religión cristiana, que son los mozárabes. Por tanto, hay numerosos conflictos, sobre todo entre las capas más bajas de la población, frente a las élites conquistadoras, en este caso que son los árabes y los sirios. Por tanto, hay numerosas rebeliones y con la llegada de Abderramán I, que viene acompañado por miembros de sus clientelas militares, y va a poner orden en el Emirato, en el antiguo Emirato dependiente, y lo va a convertir en Emirato Independiente de Córdoba. Por tanto, él se va a proclamar emir. Pero en este caso, el emir es máxima autoridad política. Seguirá siendo la máxima autoridad religiosa el califa, en este caso de Bagdad, ¿vale? Para que diferenciemos entre emir y califa. El emir solo tiene autoridad política y militar, mientras que el califa tiene también autoridad religiosa, ¿vale? Por tanto, el Emirato Independiente de Córdoba se ha fundado por Abderramán I, que es nieto del califa Omeya de Damasco, que había sido asesinado por los abasíes en el 750. Abderramán se escapa rápidamente de Siria, llega a Al-Ándalus y va a ocupar el trono como emir. Aquí tenemos un listado con los sucesores de Abderramán I, ¿vale? Y llegaremos al siguiente soberano que tiene una gran importancia, que va a ser Abderramán III, que es, lo vamos a ver aquí, vamos a ir al epígrafe, Emirato Independiente, mandato de Abderramán I, de la dinastía Omeya y de sus descendientes. Al-Ándalus consigue una organización estatal completa, pero hay una gran debilidad política por revueltas de los bereberes, población muladí y mozárabe, y la resistencia de etnias que protagonizaron la conquista y el califato de Córdoba. Esta continua conflictividad social se refleja sobre todo en las rebeliones de los muladíes. Ya hemos dicho que las capas más bajas de la sociedad, en este caso los que tienen menos privilegios, son la antigua población hispano-romana, que eran los muladíes y los mozárabes, y también los bereberes. Dentro de los conquistadores, los que tienen un nivel inferior son los bereberes. Todos ellos protagonizan rebeliones contra la autoridad estatal, en este caso contra el emir de Córdoba. Intentan obtener autonomía o independizarse. Tendremos rebeliones de los bereberes, rebeliones muladíes como la protagonizada por Omar Ben Hafsun, incluso rebeliones urbanas que hacen referencia simplemente a una elevada presión fiscal. Por tanto, son levantamientos urbanos. Así que va a haber bastante inestabilidad social durante el periodo del Emirato Independiente de Córdoba. Por último, el Califato de Córdoba se configura con la llegada al poder de Abderramán III y sus sucesores y supone el máximo esplendor de Al-Ándalus con su dominio sobre los reinos cristianos. En realidad, vamos a ver en el mapa cómo los territorios ocupados por el Califato de Córdoba en realidad no son mayores que anteriormente. Lo que pasa es que sí que se observa una gran superioridad militar durante los reinados durante el gobierno de Abderramán III y posteriormente Almanzor. Van a ser superiores a los cristianos y lo que van a hacer es lo que se llaman las aceifas. Las aceifas eran campañas de castigo y de saqueo contra los distintos reinos cristianos. Por tanto, los musulmanes no tienen la pretensión de conquistar los territorios cristianos que quedan, sino más bien vencerlos y saquearlos. Es lo que se denominan aceifas, ¿vale? Aquí observamos las diversas expediciones tanto de Abderramán III como de Almanzor sobre los diversos reinos cristianos y cómo realmente los cristianos lo único que habían hecho era avanzar sobre la línea del río Duero, que tenemos aquí. La línea del Ebro y la línea del Duero. Los musulmanes no les habían permitido avanzar más. Realmente estaban bajo su poder todos los territorios del Valle del Ebro y los que eran más fértiles del centro y del sur peninsular. ¿Vale? Es importante ser conscientes del cambio que supone
la denominación de califato. Se llama Califato Independiente de Córdoba porque Abderramán III, que había subido al trono como emir en el 912, pasados unos años de gobierno, se va a autoproclamar como califa de Córdoba. Por tanto, no solo será la máxima autoridad política, sino también religiosa de Al-Ándalus. Y con ello va a desarrollar una política dirigida a exaltar su imagen y, por tanto, crea, por ejemplo, una corte palacial que es Medina Zahara, que es un complejo arquitectónico muy grande, donde no solo estaba el Palacio Califal de Medina Zahara, sino también una serie de departamentos, una especie de capital donde se instaló la corte de Abderramán III. Será en este lugar donde se realicen grandes gastos suntuarios con excelsas decoraciones, trabajos en oro, plata, todo tipo de metales, como observamos aquí con esta cierva de plata que servía como chorro para las fuentes, y la recreación del cuadro nos puede acercar un poquito más a cómo sería esa corte de Abderramán III. Y a la izquierda tenemos una crónica anónima de Abderramán, en la que se nos habla de la proclamación califal de Abderramán III. ¿Vale? Bueno, con todos estos documentos nos podemos hacer una idea de cómo fue esta primera parte en la fase de la evolución política de Al-Ándalus. Porque hemos visto desde la conquista de la península ibérica en el 711 hasta el año 1031, cuando se producirá la desintegración del califato de Córdoba y con ello la aparición de los reinos de taifas y el comienzo de la decadencia de los territorios musulmanes.